Ya, chicos, muy buenos días. Vamos a empezar la clase. El tema es conocimiento de términos lingüísticos. ¿Sí? Entonces, empezamos. La lingüística. ¿Qué es la lingüística? ¿Ok? Empezamos. La lingüística es la ciencia que va a estudiar el lenguaje, ¿ya? Pero en sí, ¿qué cosa es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tienen todos los seres humanos para así poder comunicarse mediante palabras, ¿sí? Eh, Nosotros habíamos mencionado que el lenguaje tiene tres características principales, ¿sí? El lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque el lenguaje nace con el hombre, desde que nacemos nosotros tenemos esa capacidad. El lenguaje es universal porque no solamente un grupo tiene esta capacidad, ¿sí? Un grupo de personas tiene esa capacidad, sino absolutamente todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Es racional porque usamos uso eh, de la razón y de la inteligencia. Y también decimos que es articulado o doblemente articulado. ¿Por qué? Porque el lenguaje, en el lenguaje hacemos uso de morfemas. La primera son dos articulaciones, ¿sí? Por eso es doblemente. En la primera articulación usamos los morfemas y en la segunda articulación utilizamos los fonemas, ¿sí? Un ejemplo, para que se entienda, imaginemos imaginemos que Ximena sacó mala nota en lenguaje, ¿sí? Entonces, Ximena le tiene que decir a su mamá. Entonces Ximena le dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Sí? Entonces, Ximenita, al preguntarse, ¿cómo le digo? ¿Sí? Lo que ella está haciendo en su mente es coger morfemas. ¿Por qué? Porque está cogiendo pequeñas unidades que tienen significado. Si ustedes se acuerdan, los morfemas, teníamos morfema lexical, ¿se acuerdan? Que el morfema lexical era la raíz, el morfema gramatical, que era, por ejemplo, el de género, número. Si era niño, niña, si terminaba en A era porque era femenino, y si terminaba en O porque era masculino. Si no tenía S, así es porque era singular. ¿Se acuerdan? Esos son los morfemas. Entonces, cada uno de esos morfemas que Ximenita va eligiendo para luego formar sus palabras, eso es la primera articulación, viene a ser eh, la primera articulación, morfemas. La segunda articulación es cuando Ximenita ya tiene todo elegido, ya tiene todo, las palabras, y lo piensa en su cabeza, ¿sí? Mejor dicho, lo dice en su mente, ¿sí? Lo está diciendo, está como practicando, le voy a decir así a mi mamá, ¿ya? Una vez que lo dice en su mente, esa es la segunda articulación. Se dice que esos son sonidos, pero psíquicos, ¿ok? Porque no lo habla, no lo dice todavía, está en su mente. Lo está diciendo, pero en su mente, ¿sí? Y una vez que ya lo habla, se le dice a su mamá, va y le dice, mamita, ¿sabe? Saqué 0,5 en lenguaje, ¿ya? Una vez que lo habla, eso ya está utilizando los fonos, ¿sí? Entonces, por eso el lenguaje es doblemente, o es articulado, es doblemente articulado. Tiene, mejor dicho, tiene doble articulación. Ahora, el lenguaje también es dicotómico. No lo puse aquí, pero bueno, es dicotómico. ¿Por qué es dicotómico? Porque tiene o se da en dos planos, que son los que vamos a estudiar, el plano de la lengua y el plano del habla. Ahora, ¿por qué se dice este cuadrito es como un cuadrito comparativo, ¿ya? La lengua, te dice, ¿por qué la lengua es psíquica? ¿Por qué? Porque todo lo que uno sabe, todas tus palabras, incluso toda clase de palabras, todos tus signos, ¿sí? Lo tienes en tu mente, ¿sí? Por eso es psíquica, es mental. Y
el habla es psicofisiológica. ¿Por qué? Porque el habla, primero, para hablar, tú primero piensas y luego lo dices. Por eso viene de psico, que está en tu mente. Y luego ya se hace fisiológica, psicofisiológica, ¿ok? Ya se hace físico. Es abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque tú no sabes, por ejemplo, lo que yo voy a decir dentro de un momento. Tú no puedes leer mi mente, por eso es abstracta, ¿sí? No es algo que tú puedas percibir con tus sentidos, la lengua, ¿ya? ¿Por qué? Porque es psíquica, entonces no puedes. En cambio, el habla ya viene a ser concreta, real, audible. ¿Por qué? ¿Por qué se concretiza? Porque es como en este momento, yo estoy hablando y ustedes, ¿qué están haciendo? Me están escuchando. Entonces ya es concreta, ya es audible. ¿Sí? Ahora, la lengua es social porque va a ser todo un conjunto, toda una comunidad va a dominar los signos. Igualmente, así como ahora en nuestra reunión, ustedes dominan los signos. Por eso es que todo lo que yo les estoy diciendo, esas palabras, ustedes los tienen en su mente y me entienden, ¿sí? En cambio, el habla es personal. ¿A qué se refiere que es personal? A que cada uno tiene, por eso se dice, tú tienes tu forma de hablar, porque cada uno tiene su forma de hablar. ¿Por qué? Porque cada uno, cada persona, cada ser humano es único, ¿sí? Ahora, eh, es permanente en el tiempo. ¿Por qué se dice que es permanente en el tiempo? Porque la lengua en sí no muere, o bueno, sí muere, pero a largo plazo. Quiere decir que tiene que pasar un montón de años, varios años, para que esta recién muera. En el caso de, es el caso de latín, por ejemplo. El latín actualmente ya no hay latín, ¿sí? O más fácil, eh, ustedes piensen en comunidades que actualmente ya no existan, ¿sí? Y, y por ende su lengua tampoco no existe. Puede ser los mochica, por ejemplo, acá le puse, ¿ya? Los mochica. Los mochica es una comunidad que ya no existe y por ende su lengua ya no existe, ¿ok? Entonces, la lengua es permanente en el tiempo solo cuando esa comunidad que lo usa, ¿sí? O sea, está viva, pero si esa comunidad desaparece esa lengua. Por eso que ya no hay los muchik, que era lo que hablaban los mochicas, ¿sí? El habla es efímera en duración. ¿Por qué? Porque una vez que tú dices la palabra, ¿sí? Una vez que lo dices, ya una vez que el sonido de esa palabra concluye, ya acabó. Por eso es efímera. La lengua tiene un sistema porque está formado por un sistema de signos, ¿sí? Con signos podemos decir eh, todas tus palabras, todo el idioma, vamos a decir. Y en cambio el habla es el uso de qué? De esos signos, porque el habla necesita de esos signos para poder expresarlo. Es histórica porque se basa de la antigüedad y en cambio el habla es actual. Tanto la lengua como el habla son interdependientes. ¿Por qué son interdependientes? Porque ambas se necesitan. Porque tú no puedes tener por ejemplo, si la lengua es psíquica, entonces, ¿cómo lo dirías? ¿Sí? Para hablarlo. ¿Sí? Pues, si es abstracta también, ¿cómo lo harías concreto? La lengua necesita del habla, pero a la vez el habla necesita de la lengua. ¿Por qué? Porque el habla necesita de un orden que tiene esta lengua. La lengua tiene un orden, por eso la lengua tiene un sistema ordenado, los signos son ordenados, todo es ordenado, tú lo tienes ordenado en tu mente,
ordenas. ¿Qué más? Lingüística. La lingüística es estudiada por Ferdinand Saussure. ¿Sí? ¿Algún dato? Listo. La siguiente diapositiva tenemos aquí. Definición general de términos lingüísticos. Ya, en lingüística, ya dijimos que es la ciencia que estudia el lenguaje, ¿cierto? Es la ciencia que estudia el lenguaje, principalmente, ¿qué? El lenguaje articulado. Porque, cuando nos referimos al lenguaje articulado, es el lenguaje verbal. Acuérdense, ¿ya? La lingüística estudia principalmente el lenguaje articulado, o sea, el lenguaje verbal. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad que tienen todos los seres humanos para poder comunicarse, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, aprender y manejar sistemas. La lengua es el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de una comunidad para realizar los actos de una comunicación lingüística, cuando hablan o escriben. El inglés, el español, el francés son lenguas, ya que tienen sistemas de signos. El habla es la realización de la lengua a través de sus hablantes. Claro, todos tus signos, cómo lo dices a través del habla. ¿Sí? Bueno, la explicación que di hace un momento del esquema está aquí escrito para que ustedes puedan traspasarlo a su cuaderno. Aquí dice, ¿no? Psíquica, abstracta, es social. Mira, social porque se manifiesta en una comunidad, por ejemplo, en nuestro caso, porque todos hablamos español y nos entendemos. Es permanente, es sistemática, cada lengua tiene sus propias normas, su propia gramática y es de acceso público. Por ejemplo, el español no es igual que el inglés, ¿no? Cada uno tiene su propia gramática, ¿sí? Histórica. El idioma. ¿Qué es el idioma? El idioma es un término político, se refiere a la oficialización de una lengua, ¿sí? O pueden ser más lenguas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 3 idiomas en sí, ¿no? Es el castellano, el quechua y el aymara. Obviamente el castellano es el que tiene el mayor porcentaje, ¿no? Acá le puse este cuadrito que puedan observar. ¿Cuáles son los 3 idiomas oficiales del Perú? El español, mira, hay un porcentaje de la población. 83.9% de la población habla español. Quechua, solo el 32.2% de la población. Y el aymara, 1.8% de la población. ¿Sí? Ese solamente es un dato. Entonces, ¿el idioma qué es? Es una lengua reconocida, pero oficialmente por un estado. Nosotros tenemos el español o castellano, ¿no? Ambos se utilizan como sinónimos. En alemán, así. ¿Bien? Dialecto. El dialecto va a ser simplemente la variación de una lengua en general. Por ejemplo, nosotros ahorita, por ejemplo, en Perú, ¿no es cierto? Nosotros hablamos español, no el castellano, ¿cierto? Pero en Piura, ¿sí? En partes de la selva, ¿sí? Tienen otra forma ¿cómo decirlo? De utilizar esta lengua. Todos hablan español, todos hablan castellano, pero su forma de expresarlo, su pronunciación, el tono, ¿sí? Y como dice acá, hasta el orden de las palabras es distinto. Un ejemplito que les he puesto aquí, por ejemplo, en Lima, ¿cómo diríamos nosotros? Diríamos, no, mamá, me duele la espalda, ¿sí? Ese es en Lima. Si se dan cuenta aquí, tenemos castellano de Lima, castellano andino y castellano amazónico. Ya. En Lima diríamos, me duele la espalda, pero el castellano andino diría,
de mi espalda dolor siento, estoy pues. Decía, ¿no? De mi espalda dolor siento, estoy pues. Tiene otra forma. Incluso, si se dan cuenta, las palabras han cambiado de posición, el orden de las palabras. Pero al final, ¿qué estás comunicando? Estás comunicando lo mismo. El castellano amazónico, por ejemplo, dice, me duele de mi pecho su atrás. ¿Sí? Ellos, nosotros, por ejemplo, decimos hielo, ¿no? Hielo. Ellos, ¿qué dicen? Del agua a su duro, ¿no? Del agua a su duro. Y así, ¿ya? Entonces, el dialecto simplemente te dice, un dialecto es la variante regional de una lengua general. La variante se ha cambiado nada más un poquito. ¿Qué difiere de esta en ciertos aspectos gramaticales? O sea, en su forma, en la estructura de las palabras. Fonéticos se refiere a los sonidos, ¿ya? Léxicos significa que de repente, como dije, ¿no? Léxico significa que una palabra tenga diferente, ¿cómo decirlo? Un ejemplo mejor, ¿ya? Niño, en Lima, a los chiquitos, le decimos niño, ¿no? A los niños, decimos niño. En Lima utilizamos la palabra niño, pero en Piura, por ejemplo, a los niños, ellos no le dicen niño, le dicen chur, ¿sí? Entonces, por eso te dice acá, léxico, léxico. A eso se refiere el léxico, que no utiliza la misma palabra, mejor dicho. Significa lo mismo, pero no utiliza la misma palabra. Es como si fueran sinónimos. Dice, una misma lengua hablada en distintas regiones suele asumir características singulares. Claro, este tiene una forma, él tiene una forma y él tiene una forma. En la pronunciación, pronunciamos diferente. El tono, cómo lo hablamos también, ¿no? Ellos tienen otro tonito de voz, ¿cierto? Cuando hablan, los de la selva y de la sierra tienen diferente tonito de voz para hablar, o cómo lo pronuncian. El significado también y el orden de las palabras, como está aquí en su ejemplito. La jerga. ¿Qué es la jerga? La jerga, dice, es el vocabulario o léxico que emplea un determinado grupo social o profesional, ¿sí? Y que solo lo entiende parcialmente el resto de la comunidad lingüística. Los niveles de la lengua determinan diversos usos de esta. Tenemos, por ejemplo, jerga profesional u ocupacional, ¿ya? Esta jerga lo usan, como dice acá, los profesionales o los que tienen una ocupación, ¿no? No todos hablamos de la misma manera. Por ejemplo, un abogado no habla igual que un médico, no utilizan los mismos términos, ¿sí? Jerga profesional u ocupacional es el vocabulario especializado de acuerdo con la actividad desarrollada. Por ejemplo, el médico tiene su propia manera de expresarse, ¿no? Usa sus términos. El de derecho, el que ha estudiado derecho, que es abogado también, el contador, ¿sí? Dice, se le denomina argot. Ejemplos, jerga psicológica. Les he puesto acá unos ejemplos, creo que así es mejor. Jerga psicológica. El psicólogo dice, es un psicópata. Nosotros tal vez diríamos, ay, no, está loco. No, pero su término es un psicópata. ¿Y qué se refiere el psicólogo al decir que es un psicópata? Él quiere decir que es una persona con un tipo de trastorno o alteración psíquica. ¿Sí? El médico, jerga médica, dice, nosotros tal vez diríamos, no, le van a cortar la pierna. Esa es nuestra forma nosotros, ¿no? Decimos, le van a cortar la pierna. Pero el médico dice, él técnicamente, sus términos, su jerga es, le van a realizar una amputación. Es necesario realizar una amputación. Se refiere a que le va a cortar una pierna o un brazo. ¿Sí? Jerga policial. Por ejemplo, cuando encuentran a alguien y no saben cómo es, uy, no sabemos su nombre.
¿no? Pero el policía dice, ah, es un NN, ¿ok? Dice, se refiere a que la persona no aporta documentos, por lo tanto es una persona no identificada. Jerga militar, dice, estamos arreglando el fuselaje. Si yo voy por la calle y le digo, estamos arreglando el fuselaje, ¿me entiende qué cosa es? Tal vez no algunos, pero no todos, ¿sí? Entonces, eso se refiere al armazón o a la parte externa del avión. ¿Okay? Entonces, cada uno, de acuerdo a su profesión o a su ocupación, tiene una forma de utilizar, ¿sí? Tiene un vocabulario. Acá tienen un cuadrito, un ejemplo. Dice, lo que usted tiene es una disentería amebiana. Y yo le digo, si fuera el doctor, dice, usted tiene disentería amebiana. ¿Qué entiendes? ¿Ves? No es algo que, que, que sea fácil de entender, quizás. Replana. ¿Qué es? Este es otro tipo de jerga. Replana. ¿Qué es replana? Es una jerga, pero que es usada por los delincuentes, ¿sí? Los drogadictos, esas personas de mal vivir. Ese tipo de personas usan estas jergas. Se les dice la jerga del AMPA. ¿Qué significa AMPA? ¿Qué significa AMPA? AMPA dice, personas que viven al margen de la ley o que se dedican a cometer delitos. ¿Y qué es un delito? Es hacer algo, pero que luego, que eso es castigado por la ley. Es, dice, va en contra de lo establecido por la ley y por lo tanto tiene una pena grave, ¿no? Es castigado. Entonces, la replana es la jerga del AMPA y es usado por grupos marginales. Ya les dije, delincuentes, prostitutas, drogadictos. Pero ellos tienen esa manera de hablar, o utilizan, mejor dicho, esas jergas, ¿para qué? ¿Cuál es su finalidad? Mantener en secreto las actividades ilícitas, ¿sí? Es un tipo de lengua cerrada. Ellos utilizan esas jergas para poder comunicarse y que los demás no lo entiendan. Por ejemplo, los policías, ¿no? Entonces, ellos tienen una forma de utilizar sus jergas, sus palabras, y así los policías no, no captan el mensaje, ¿no? Por ejemplo, si va a haber un secuestro o algo que quieran hacer. El lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes, también suele denominarse jerga juvenil. ¿Sí? Es una jerga juvenil. Aquí tienen algunas jergas que se utilizan o que utilizan esos grupos marginales, los delincuentes, así. Y acá está su significado. Por ejemplo, birlar. Birlar significa robar. Borrado. Ya, bórralo, dicen. Si yo le digo es, bórralo, es mátalo. ¿Está bien? O borrado, estar muerto. Ya está borrado, ya está muerto. Mermelada, dinero. Polvo, necesito polvo, dice. Un polvito. Cocaína. ¿Ya? Plomear a veces es balear, ¿no? Métele plomo, dice, métele plomo. Ya, acribillar a un rival. ¿Sí? Entonces, una replana es una jerga, pero es una jerga utilizada por grupos marginales. Y su finalidad es que, que no sea entendido por otros, ¿no? O sea, mantener en secreto, en este caso mantener en secreto sus actividades, esas ilícitas. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley. Niveles de la lengua. Tenemos estos tres niveles, superestándar, estándar y subestándar. ¿Sí? Se clasifican en estos tres niveles. ¿Qué es el nivel superestándar? En el nivel superestándar simplemente son palabras, pero que es muy complicado para nosotros. O sea, no son palabras muy rebuscadas, usan palabras como nosotros decimos, del diccionario. Todas sus palabritas del diccionario y que no sabemos el significado, tal vez. Dice, son mensajes muy bien elaborados, tienen una riqueza de vocabulario, ¿sí? Y son difíciles de entender para el común de las personas.
Generalmente esto es la lengua, o se llama lengua literaria. En la lengua literaria utilizan esas palabras muy, muy rebuscadas. Y nosotros no lo entendemos muy fácilmente. Por ejemplo, acá tenemos, dice, fatídico accidente ocasionado por personas en evidente estado de haber consumido estupefacientes deja como resultado 2 muertos. Entonces quizás una persona no sepa qué signifique fatídico, qué signifique estupefacientes, qué cosa será. Entonces tal vez no entiende totalmente el mensaje. Y así puede tener muchas más palabras, entonces es complicado de entender, o lo entiendes un poquito nada más. El nivel estándar es un nivel intermedio, ¿sí? No es ni que use riqueza tanto este vocabulario, ni tampoco que no sepas, por ejemplo, hablar, ¿sí? O utilizar palabras vulgares, así, ¿no? Es un intermedio. Es el de nosotros, básicamente. ¿Ya? Estándar, dice. Entonces, este estándar tiene 2 clases, culta y coloquial. Culta, su uso refleja un nivel académico superior, ¿sí? Y coloquial se usa en los ambientes familiares y amicales. Con amicales se refiere con los amigos, ¿no? Las amistades. Es la lengua que usamos cotidianamente. O sea, nosotros en qué nivel de lengua estaríamos en estándar, Y puede ser culta, si tienes un nivel académico superior, ¿sí? Y coloquial es la forma que normalmente hablamos, cotidianamente, diariamente hablamos, ¿sí? Ejemplo, dice, ya no dice fatídico y estupefaciente, sino dice drogadictos. Dice, drogadictos ocasionan accidentes y dejan como, perdón, drogadictos ocasionan accidente y dejan como resultado 2 muertos, ¿sí? Ya no te dice haber consumido estupefacientes, no, ya de frente, ya, drogadictos. ¿Lo resumen qué? Más práctico, en drogadictos. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Subestándar. El subestándar tiene, ya ese es, digamos, un poquito el más bajo. Por eso es sub, ya está debajo ya. Tenemos el popular y el vulgar. El popular se caracteriza por el empleo de palabras y expresiones garrafales y de pobreza lexical. Palabras, o sea, ya palabras que están mal habladas, no mal dichas. Por ejemplo, cuando se les corrige, aiga, ¿no? Aiga, aiga no existe, salvo en Aiga, creo que es una marca no me acuerdo si es una máquina, creo que es Aiga. Después no hay aiga, es haya, ¿ok? Cuando te dicen, sube arriba, ¿sí? No, eso está mal, ¿ves? Ahí cuando ya, cuando ya no saben hablar, perdón, no estaba viendo el tiempo, ¿ya? Y vulgar se caracteriza por el empleo de voces groseras. Por ejemplo, ya fumones chocan y dejan 2 fríos. Ya no te dicen nada de estupefacientes, no te dicen drogadictos, sino de frente te dicen fumones. Norma lingüística es cómo usar las reglas gramaticales, ¿sí? Dice, conjunto de rasgos o reglas gramaticales que coinciden con el buen uso o empleo correcto de la lengua en una comunidad, estimo como propias y se aceptan sin dificultad. Simplemente, acuérdense, norma lingüística es las rasgos o reglas gramaticales, nada más. ¿Cómo es la forma correcta de escribir, de decir? La gramática, dice, es la rama de la lingüística que se ocupa de analizar la composición de cada lengua individualmente. En el anterior, ¿se acuerdan que decía léxico, fonético, ¿cierto? De la lengua o del habla. Ya. Entonces acá tenemos niveles de estudio de la lengua. Este esquemita solamente se lo he puesto de ejemplo. Estudio de niveles de la lengua, tenemos nivel fonológico por medio de fonemas. ¿Sí? Morfológico, las palabras, la forma. Nivel semántico significa el significado de las palabras. Nivel sintáctico significa el orden de las palabras.
¿sí? Y el nivel textual. Corremos. Evaluando el aprendizaje. En evaluando el aprendizaje, a ver, dice, completa adecuadamente las definiciones. A ver. Te dice, activar a todos. Quiero activarlos para que me puedan hablar. ¿Ahí me escucha? Ay, no sé si me escucha. ¿Me escucha? Ángelo. Sí, Miss. Ya voy a preguntar rapidito porque solo me queda 5 minutos, ¿sí? Ya, a ver, les pregunto. Evaluando el aprendizaje. A ver, silencio, por favor. Dice, completa adecuadamente las definiciones. Ángelo, te pregunto, cuando una lengua sufre variaciones según las regiones en donde se habla, se le denomina... Sufre Idioma. variaciones. Sufre variaciones la lengua. Sí, como habla. Idioma. A ver, dice, cuando una lengua sufre variaciones regionales, por ejemplo, ¿qué sería? Idioma, lenguaje. La respuesta sería dialecto. Cuando es regional, es dialecto, por eso es según la región. ¿Sí? ¿Quién está aquí? Antonella. Antonella. Sí, Miss. Antonella, la número 2. Ximena va a ser la número 3. Antonella dice, la ciencia que estudia el lenguaje articulado. Nosotros hablamos del lenguaje articulado, ¿ah? Articulado dijimos que era el lenguaje verbal. Dice, es decir, el lenguaje verbal, formado por un conjunto de signos acústicos organizados en un código. Se denomina... ¿Qué ciencia estudia el lenguaje articulado? Respuesta. ¿El dialecto? No. Segunda oportunidad. Ya, esto lo van a resolver y en la siguiente clase les voy a preguntar. ¿Sí? Voy a responder las primeras, ¿ya? Dice, cuando una lengua sufre variaciones según las regiones, imagínense, nosotros en el Perú todos hablamos castellano, nuestra lengua es castellano, pero, según las regiones hay diferentes formas entonces de hablar, entonces ese es dialecto. Dice, la ciencia que estudia el lenguaje articulado, dijimos de una ciencia que estamos hablando de la lingüística. Luego, la disciplina que estudia cada lengua por separado, tanto su estructura como en las recomendaciones para su buen uso, se denomina... ¿Cuál es la disciplina que estudia cada lengua por separado, tanto en su estructura como en las, ¿qué dice? En las recomendaciones para su buen uso se denomina la gramática. A la lengua reconocida como oficial, ese sí es fácil. ¿Cuál es? Es reconocida como oficial o representativa en un estado, el idioma. Las siguientes, yo les voy a preguntar en la siguiente clase y aquí tienen una tarea domiciliaria en la que ustedes tienen que cambiar, por ejemplo, este texto a un modo estándar. ¿Sí? Y acá tienen una tarea domiciliaria. Eso sería todo. Gracias, chao chicos.